Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos un domingo más a esta transmisión de la predicación de la palabra del Señor. Bienvenidos a este tiempo de la comunidad Escrito está. Dios nos ha permitido en estas últimas semanas consolidarnos a través de este canal de YouTube y seguir adelante desarrollando la tarea ministerial, por lo menos en lo que concierne a la exposición de la palabra. Quiero invitarles que el día de hoy le demos gracias al Señor, que el día de hoy oremos juntos, alabemos el nombre del Señor, y para eso quiero pedirle que por favor ponga en silencio su teléfono celular, de tal manera que tanto usted como las personas que se encuentran junto a usted allí en casa puedan estar tranquilos sin tener ninguna distracción alrededor de ustedes. Oremos y démosle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias, Señor, porque si algo nos mantiene en pie, si algo nos mantiene, Señor, en la ruta, en el camino, si algo, Señor, es el ancla que nos permite soportar los embates de la vida, Señor, es tu bendita presencia, es el peso de tu bendita palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y queremos alabarte el día de hoy porque somos privilegiados de poder reunirnos como familia, de poder estar allí, Señor, en cada núcleo familiar, en el seno de cada hogar, Señor, orando, alabando tu nombre, Señor, pero también meditando en las grandezas de tu bendita palabra. Señor, el día de hoy entregamos este tiempo de meditación bíblica en tus manos y clamamos que cada una de las palabras que están contenidas en el texto bíblico, Señor, se encarnen en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que podamos ser el pueblo que tú anhelas que seamos, la iglesia que tú anhelas que seamos, Dios, y por supuesto que cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, podamos ser verdaderos mensajeros de tu bendita palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, una vez más, bienvenidos a todos y sin más preámbulos, sin más nada que alargar esta introducción, quiero invitarles que por favor abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 7. Por favor, abra la Biblia o encienda la Biblia, caso de que usted tenga su Biblia en el equipo celular o en la tableta, enciéndala por favor y busque Evangelio de Juan capítulo 7 versículos 1 al 9. Esa es la porción de la Biblia que vamos a estar estudiando el día de hoy y quiero recordarles que estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, de tal modo que allí donde usted se encuentra pueda buscarla y todos estemos hablando el mismo idioma. Dice la palabra del Señor. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer estas cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, yo no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea. Esta porción de la palabra del Señor nos sitúa a nosotros aproximadamente 6 meses después de que se ha terminado el relato del capítulo 6. Ustedes recordarán que todo el relato del capítulo 6 se da en el contexto de la proximidad a la celebración de la Pascua judía. Ahora, en el capítulo 7 del Evangelio, nos dice Juan: después Jesús recorrió la región de Galilea, luego nos ubica geográficamente en el norte, sigue Jesús en Galilea, pero dice que quería alejarse de Judea, donde los líderes estaban tramando su muerte. Un motivo por el cual Jesús decide quedarse en Galilea es porque los líderes judíos, tanto fariseos como saduceos, herodianos, están tramando su muerte.
y nos ubica temporalmente el escritor del Evangelio diciendo, pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas. Esto termina siendo clave para que podamos contemplar la relevancia del mensaje, porque recordará usted también que a lo largo de todo este tiempo que hemos estudiado la palabra del Señor juntos, hemos insistido que la palabra de Dios no se da en el vacío temporal, pero tampoco en el vacío espacial y menos en el vacío histórico. Cada uno de los mensajes contenidos en la palabra de Dios es relevante, tiene un impacto tremendo en la medida que se da en todo un contexto donde la palabra de Dios definitivamente termina siendo luz y termina siendo sal en medio de la necesidad del contexto donde ellos se encuentran. De esta manera, nos aproximamos el día de hoy a una enseñanza que he titulado Jesús nuestro Dios, odiado por el mundo. Y en esta ocasión, diferente a las anteriores, quisiera que la estructura de este sermón contuviera solamente una parte. Ordinariamente estamos acostumbrados que nuestros sermones tengan 3 partes, 3 puntos. El día de hoy será una sola parte, es decir, un solo hilo con la idea de Jesús nuestro Dios es odiado por el mundo, o Jesús nuestro Dios odiado por el mundo. Vamos adelante, por favor. Les decía hace un par de minutos que el escritor del Evangelio de Juan, a favor nuestro y a favor de sus lectores originales, ubica el relato en términos de tiempo, en términos de espacio y en términos de motivación, si se quiere. Para algunas personas, este detalle que está contenido en el versículo 1 quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte, no solamente constituye una razón, pero también nos regala un detalle que tiene que ver con el clima emocional que se desarrolla en el pasaje. Si hemos dicho que ningún texto bíblico se desarrolla en el vacío, hemos de entender también que los seres humanos no tenemos afectos planos, sino que también los seres humanos experimentamos emociones y el texto nos regala ese detalle. Jesús queriendo alejarse de los que traman su muerte, perfectamente esto puede entenderse como un ambiente de zozobra, como un ambiente de tensión y, ¿por qué no decirlo?, un ambiente de temor. De temor porque habíamos dicho hace 8 días que si bien Jesús es 100% Dios, también Jesús es 100% humano. Si esto es así, Jesús está expuesto también a experimentar todas estas emociones alrededor del tema de la muerte, indistintamente que él sepa que todavía no es su tiempo. Ahora, ¿por qué resulta importante que nos ubiquen en el contexto del Festival de las Enramadas o de la fiesta de los tabernáculos? Ustedes recordarán que el capítulo 18 del libro de Deuteronomio habla de la promesa de un profeta que sería sucesor de Moisés. Y ustedes deben tener en cuenta también que buena parte del rol ministerial, del rol libertador de Moisés, se desarrolla durante los 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, tiempo en el cual el pueblo de Israel vivió en tabernáculos, en tiendas o en enramadas. La festividad de las enramadas del pueblo judío es una remembranza de la fidelidad de Dios, de cómo Dios protegió, cuidó y proveyó también para el pueblo de Israel en medio de todo este tiempo, 40 años, a lo largo del desierto, a lo largo y ancho del desierto, donde nunca tuvieron escasez de ninguna índole y donde el Señor día y noche fue su cuidador y su verdadero pastor. Luego, si Jesús, como lo hemos afirmado anteriormente, es el profeta anunciado por Deuteronomio 18, nosotros podemos entender también que este pasaje nos propone a nosotros el mismo tipo de rechazo que experimentó Moisés ahora en la persona de Jesús. Ustedes deben tener presente que si bien Dios nunca permitió que el pueblo pasara por necesidades,
todo el tiempo, durante 40 años, el pueblo de Israel estuvo quejándose, murmurando y levantándose, rebelándose contra Dios, porque ninguna de las cosas que Dios hacía terminaba siendo suficiente para satisfacer, para llenar el corazón del pueblo de Israel. Ahora, una vez se ha terminado el capítulo 6 y ha quedado en el ambiente la deserción de muchos discípulos, porque no pueden tolerar el mensaje de Jesús. Un Jesús que les ha dicho: yo no estoy interesado tanto en llenarles la barriga, como más bien en prodigarles, en darles a ustedes la verdadera vida eterna. Y eso solo podrá ser real en la medida que ustedes crean en mí y en la medida que ustedes coman mi carne y beban mi sangre. Ahora el texto nos introduce ya no en el contexto de Pascua, pero en el contexto de fiesta de enramadas. Y es un contexto en el que abiertamente se va a notar el rechazo del pueblo de Israel hacia la persona de Jesús. En ese contexto aparecen unos personajes que el versículo 3 nos regala el detalle de quiénes son estas personas. Dice: y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Vale la pena hacer una pausa aquí para contemplar el contenido de los versículos 3 al 5 y notar que las primeras personas que exhiben desprecio por Jesús son sus mismos hermanos de sangre. Y debo hacer aquí la claridad: hermanos de sangre, porque existe una inmensa población alrededor del mundo que insiste en la eterna o en la perenne virginidad de María, ¿verdad? Al punto de elevar esta afirmación al nivel de un dogma, por ejemplo, la Iglesia romana, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario afirmar esto? Porque la fe suya y la fe mía no está cimentada sobre lo que un grupo de personas llamado el magisterio afirma, sino lo que la palabra de Dios afirma, ¿verdad? En la medida que su fe y la mía están cimentadas en lo que la palabra de Dios afirma, vamos a entender que estos hermanos de los que habla aquí no son hermanos en la fe, porque claramente el versículo 5 dice: pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Si no creen en él, luego no pueden ser hermanos en la fe. Está hablando de hermanos en la carne, hijos de María, hijos de José. Ahora, resulta interesante esto, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, de los capítulos 37 aproximadamente al 51, nosotros vamos a encontrar el relato de la vida de José, el hijo menor del patriarca Jacob, y vamos a encontrar que todo ese relato está enmarcado en la relación disfuncional de esta familia. Un patriarca, Jacob, que tiene 4 mujeres, 2 esposas legítimas, 2 concubinas, y en cada una de ellas tiene hijos. José, hasta ese momento, es el menor de 11 hermanos, pero siendo el menor, es el que Dios escoge para que sea su siervo, y lo escoge mediante la manifestación divina a través de un sueño. Luego, a través de otro sueño, Dios confirma ese llamado, pero cuando José pone por delante de sus hermanos y de su papá lo que Dios le ha manifestado en el sueño, lejos de recibir aprobación, lo que recibe es odio. Y las palabras que refiere el texto de Génesis es una escalada de odio. Dice: sus hermanos lo odiaban. Después de que José narra el primer sueño, dice: y llegaron a odiarlo más. Después dice: y su padre le dio una túnica de colores. Luego lo odiaron más. Y por fin, cuando José narra por segunda vez el segundo sueño que Dios le ha dado, dice: y llegaron a odiarlo más que antes. Luego, esto es una escalada de odios hacia la persona de José. Ese cuadro que nos pinta el libro de Génesis prefigura para nosotros las relaciones disfuncionales que vamos a encontrar al interior de la familia de Jesús.
las relaciones disfuncionales que seguramente usted y yo hemos tenido al interior de nuestras propias familias, porque hemos de afirmar también que aún siendo cristianos, el concepto este de la familia perfecta no existe. ¿A qué aspiramos nosotros como Iglesia de Cristo? Tener familias saludables. Tener familias saludables, lo cual implica que hemos podido superar, que hemos podido subsanar las disfuncionalidades que cada familia de puertas para adentro llega a tener. Preferencias, manifestaciones excesivas de amor hacia uno, dejando en abandono o en indiferencia a otro, la mano pesada de la disciplina sobre unos y sobre otros manitos de algodón. Cosas de ese tipo hacen que la disfuncionalidad en nuestras familias sea evidente, o la preferencia del amor de uno de los cónyuges hacia sus hijos, poniendo en desprecio o en desventaja a su cónyuge. Espero estarme haciendo entender acerca de todos estos rasgos que perfectamente pudiesen presentarnos un ambiente de disfuncionalidad familiar. Ahora, esta disfuncionalidad familiar en medio de la cual vive Jesús respecto de sus hermanos es una disfuncionalidad que tiene como base, que tiene como fundamento la incomprensión de sus hermanos acerca de quién es Jesús. Y en virtud de que no lo comprenden, tampoco pueden creer en él. Ahora, noten ustedes las palabras de estos. Sal de aquí y vete a Judea. Se supone Jesús está en el contexto del hogar y le dicen, sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Estas palabras de los hermanos de Jesús claramente hablan de una incomprensión de quién es Jesús, pero también de cuál es la misión de Jesús. Y estas palabras contenidas en los versículos 3, 4, perfectamente se pueden comparar. Podemos hacer nosotros un parangón entre estas palabras y lo que registra el apóstol Mateo en su evangelio en el capítulo 4, versículos 8 al 11. En el capítulo 4, comienzo de este capítulo del evangelio de Mateo, aparece registrada la tentación de Jesús en el desierto. Y esa tentación tiene tres partes. En tres ocasiones Satanás viene a tentarlo, primero diciéndole que convierta las piedras en pan. En segundo lugar, diciéndole que se arroje al vacío y que Dios enviará ángeles para que le protejan. Pero en tercer lugar, la propuesta de Satanás es mostrarle todos los reinos de la tierra a Jesús y decirle, te los entrego todos, solo si. O sea, como si se tratara de una promoción. Solo si te postras y me adoras. A lo cual Jesús le responde, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es una propuesta de fama, es una propuesta de reconocimiento, es una propuesta de poder. Y claramente es lo que esta parte de la familia está diciéndole a Jesús. Sal de Judea y vete donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Y recordarán ustedes que el propósito del milagro no es que la gente vea. El propósito del milagro es manifestar la autoridad y el poder de Dios para que en virtud de eso la gente no tenga solo un espectáculo que pueda ver, pero más bien que la gente pueda creer que Jesucristo es el enviado de Dios. Vete para que puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso. Luego, el presupuesto de los hermanos de Jesús es que en la persona de Cristo hay un anhelo por grandeza, hay un anhelo de fama, hay un anhelo de poder. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder, y aquí está el puesto en duda, ¿no? El condicional. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, entonces muéstrate al mundo. Eso fue exactamente lo que la multitud que fue alimentada por Jesús meses antes, 6 meses antes aproximadamente, le dijo, ¿con qué señal nos vas a sorprender hoy para que nosotros podamos creer en ti? Aquí estos están diciendo, si verdaderamente tienes poder,
muéstrate al mundo. Si verdaderamente tienes poder, haz señales para que podamos creer en ti. Este relato que nosotros vamos a encontrar aquí de la falta de fe de los hermanos de Jesús no está consignado solamente en este evangelio. Lo vamos a encontrar, por supuesto, en Marcos. Vamos a encontrarlo en Marcos y quiero invitarle que por favor vaya conmigo. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Dice la palabra del Señor: luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Con estas palabras, Jesús está dejando en evidencia que no solo sus hermanos, pero también su madre está en el rango de las personas que no creen en él como enviado de Dios. Y esto es fuerte, porque aquí nosotros entendemos a partir del relato bíblico que el proceso de la familia de Jesús, aceptarlo, comprenderlo y creer en él como Mesías, fue eso, un proceso, no fue de hoy para mañana. Y estas personas seguramente, al igual que usted y al igual que yo, tuvimos que experimentar un proceso de conversión. Capítulo 6 de Marcos nos habla del rechazo de Jesús en su pueblo de crianza, que es Nazaret de Galilea. Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Este versículo 3 nos muestra cuál es la actitud del resto de nazarenos, es decir, los naturales de Nazaret de Galilea, frente a la predicación de Jesús. Y necesito afirmar lo siguiente: frente a la persona y a la predicación de Jesús, absolutamente nadie puede mantenerse neutro. Nadie puede mantenerse indiferente. Y voy a decir esto: a la predicación de Jesús y a la presencia misma de Jesús, el corazón humano responde en rendición y en amor, o responde en rechazo y odio. Y algunas personas dirán: no, pero a mí ni me va ni me viene Jesús, yo soy completamente indiferente. Pues tengo noticias para cada uno de ustedes, y es que según la teología que nos enseña el Nuevo Testamento, sobre todo el evangelista Juan, en el Evangelio, en sus 3 cartas y aún en el libro de Apocalipsis, la indiferencia del corazón humano es una manifestación de odio. No es una manifestación, como dicen al día de hoy, de tolerancia. Con tal de que no se metan conmigo, a mí no me importa lo que la gente haga. Esa actitud no es tolerancia, esa actitud es odio. Porque si usted está viendo que una persona se lanza al precipicio y a usted no le da nada, usted no está manifestando amor, está manifestando odio. Lo mismo, el mundo frente a la predicación de Jesús no se puede mantener en neutro. O ama la predicación de Jesús o desprecia la predicación de Jesús. U odia a Jesús o lo acepta, pero nadie puede mantenerse neutro. Ahora, eso es lo que está manifestando el texto. Se burlaban de Jesús porque decían: su madre y sus hermanos están aquí con nosotros. ¿Cómo este va a venir a decir ahorita que él es el Mesías, el enviado de Dios? Noten de esta manera que lo que Juan está poniendo por delante de nosotros es todo un ambiente de rechazo, es un ambiente de odio, donde ni siquiera la familia de Jesús se escapa de rechazar, de incomprender y de odiar el oficio ministerial de Jesús. El texto va adelante y dice: este no es momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, yo no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Ahora, ojo a esto, y es la manera amorosa, pero también rotunda, como Jesús decide
confrontar a sus hermanos, confrontar a su familia y hacer evidente qué es lo que provoca el desprecio de ellos hacia Jesús. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió él. Pero ustedes pueden ir. ¿Por qué pueden ellos ir? Porque el mundo no puede odiarlos. ¿Por qué razón el mundo no odia a los hermanos de Jesús? Porque ellos hacen parte de ese mundo. ¿Me explico? El mundo no puede odiar a sus compartidarios, para ponerlo en unos términos bastante políticos, ¿verdad? A los que comparten su escala de valores, a los que comparten su escala de creencias. Es como si un equipo de fútbol decidiera comenzar a hacerse goles él mismo. Eso no ocurre, ¿verdad? El mundo no ataca a los del mundo. Y la razón que da Jesús para justificar, para argumentar, para presentar el odio del mundo hacia él es fuerte. El mundo me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Y note usted lo siguiente. El libro de Juan comienza anotando: de tal manera amó Dios al mundo. Y esto es el universo entero. La palabra mundo, cosmos del griego, en este contexto no se refiere únicamente al planeta Tierra o a los habitantes del planeta Tierra. La palabra cosmos ahí es mucho más grande y habla de todo el universo, toda la creación de Dios siendo amada por Dios. Pero ahora Jesús está afirmando que el mundo, es decir, las gentes, la creación, todo lo que se rebeló en contra de Dios en Génesis 3, odia a Dios, odia a Cristo, y la razón que lo odia es que la predicación del Evangelio de Jesucristo deja en evidencia la maldad del corazón humano. Cada vez que el Evangelio es predicado abiertamente, va a generar el mismo efecto en el corazón del ser humano. En algunas personas, los que fueron llamados, los que fueron escogidos por Dios, esa predicación dura, esa predicación frontal, esa predicación ofensiva y escandalosa va a generar amor y va a generar vida. Estos lo van a amar. Pero otros, escuchando esa misma predicación amorosa, pero igualmente ofensiva y escandalosa, van a generar rechazo hacia Jesús. Al día de hoy, estamos nosotros viviendo tiempos en los que, en nombre de la mal llamada tolerancia, la gente comienza a decir: no me importa lo que tú creas con tal de que respetes lo que yo creo, ¿verdad? Eso es como el mundo ha redefinido la tolerancia al día de hoy. Pero no puede ser más grande el engaño, porque el verdadero amor en categorías bíblicas es el que nos muestra cuando usted y yo estamos equivocados. De manera que si usted ama, usted va a mostrarle a los que usted ama cuando ellos están equivocados, y usted y yo esperamos de vuelta exactamente la misma manifestación de amor, que alguien que nos ama nos haga caer en cuenta de nuestros errores. Luego, el amor no es neutro. El amor genera o amor, o el amor genera odio, pero nadie puede delante de la manifestación de amor quedarse neutro. Más bien, lo que sí hemos de afirmar es que cuando se predica un evangelio falsificado, facilita entonces que la gente permanezca en neutro, porque el evangelio falsificado a nadie incomoda. El evangelio falsificado a nadie señala como pecador. En cambio, lo que Jesús está diciendo: el mundo me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. Yo no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Y quiero invitarles a contemplar lo siguiente. Si bien el texto nos invita a pensar en un Cristo, en un Mesías, en un Dios que está siendo odiado y rechazado por el mundo, pero también por su propia familia, seguramente que al interior de su casa, en muchos momentos, así como lo hemos vivido también nosotros, el rechazo de la misma familia es evidente. Y es evidente porque usted ha comenzado a comportarse de una manera que ya no agrada al mundo, sino que usted pretende agradar a Dios. En virtud de ese cambio de valores en el corazón suyo, comienza a operar un rechazo de parte de la familia. Y con esto quiero invitarle, número uno, a que usted pueda mantenerse firme en el Evangelio.
firme en la persona de Jesús. Sin embargo, que también pueda mantenerse amoroso y sabio. Me explico. Al pecado tenemos que llamarlo pecado, lo que no implica que usted ahora se va a convertir en el juez en el fiscal que constantemente va a estar acusando y acusando. Ese no es su papel ni el mío. Usted y yo hemos de vivir una vida que agrade a Dios. Ahora, el solo hecho que usted y yo nos dispongamos para agradar a Dios con nuestra vida nos va a traer malestares al interior de la familia. Y necesitamos clamar a Dios que nos dé la gracia para poder llevar el evangelio aún en medio de esos ambientes hostiles. Note usted que Jesús en ningún momento entra en una pelea, entra en una disputa irreconciliable, sino más bien Jesús les deja ver, a ustedes no los odian porque ustedes son parte del mundo. A mí sí me odian porque yo señalo al mundo de hacer lo malo. Estas personas que según este pasaje perfectamente pudiésemos considerarlos como desahuciados por Jesús, porque dicen, vayan ustedes, yo no voy al festival porque es que ustedes hacen parte del mundo, yo no hago parte de eso, a mí me odian, a ustedes no los odian. Esto no se queda así. Vamos a encontrar posteriormente que estos mismos hermanos y madre de Jesús que se resisten a creer en Cristo como Señor y Salvador de su vida son los que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 12 al 14. Nos presentan a nosotros de una manera hermosa y esperanzadora cómo la familia de Jesús, siendo como Jesús mismo los califica en Juan 7, siendo parte del mundo, siendo parte de la franja de personas que no creen en Jesús, que dudan de Jesús y que llegan a tener hasta cierto desprecio por Jesús. Ahora, después de que Jesús ha padecido, ha muerto y ha resucitado, todos, su madre y sus hermanos, llegan a los pies de Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador de su vida. Miremos el texto de Hechos 1, 12 al 14. Después, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunieron y estaban constantemente unidos en oración junto con, y miren ese junto con, María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. Luego, todas estas personas que aparecen en Juan 7 como rechazando a Jesús, como despreciando a Jesús y siendo incluso instrumentos de tentación para Jesús, diciéndole vaya y muéstrese, vaya y exhíbase, si verdaderamente tiene poder, entonces muéstrenos de qué mismo es capaz. Ahora todos ellos, madre y hermanos, están reunidos junto con los 11 discípulos en el aposento alto, orando y clamando al Señor, anhelando también ellos la venida del Espíritu Santo de Dios. Y digo esto porque la palabra de Dios, si solamente nos quedamos contemplándola desde una orilla, nos vamos a quedar con un relato sesgado y cortado, ¿verdad? Si hablamos de Jesús nuestro Dios, odiado por el mundo, necesitamos también afirmar que no todos los que hacen al día de hoy parte del mundo se van a quedar ahí por siempre. Todos nosotros, usted y yo, que hoy día somos parte de la iglesia, también en algún momento hicimos parte del mundo, pero Dios desde antes de la creación del mundo nos había apartado y nos había escogido para Él. De manera que muchas de las personas que hoy día hacen oposición al Evangelio en su casa, oposición al Evangelio en su familia, muchas de las personas que han comenzado a mostrar hacia usted como persona algún nivel de rechazo, de desprecio, en virtud de la incomprensión que tienen por el Evangelio, no necesariamente se van a quedar así por siempre. Es muy probable que muchas de esas personas también hagan parte de esos escogidos por Dios, y nosotros lo que hemos de hacer es orar y clamar a Dios por ellos, orar y clamar a Dios por nuestra familia, porque al final del día
Solo Dios sabe quiénes de ellos van a ser llamados a resurrección, quiénes de ellos van a ser llamados a los pies de Cristo, como ocurrió en el caso de María y sus hijos. Ellos fueron llamados a creer, ellos fueron llamados a vida eterna. Por ejemplo, Santiago, uno de los hermanos de Jesús, uno de los que el evangelista Marcos registra en el capítulo 6 de su libro, es el escritor de la carta de Santiago o de Jacobo, que nosotros encontramos casi al final del Nuevo Testamento. Y miren ustedes las palabras tan hermosas como Santiago encabeza su carta. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:1. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. ¡Qué cosa tan esperanzadora! Y con esto quiero invitarle a usted a contemplar el panorama amplio que nos brinda la palabra del Señor. Juan, en el capítulo 7, nos presenta al Dios encarnado, a Cristo, siendo odiado y rechazado por el mundo. En representación de ese mundo está la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, imposibilitados hasta ese momento para entender quién es Cristo, para creer en Él como Señor y Salvador de su vida. Jesús los confronta de una manera contundente, de una manera frontal, pero también de una manera muy amorosa, diciéndoles: si ustedes quieren ir a la fiesta, vayan, pero yo no puedo ir allá porque el mundo me odia en virtud de que yo le digo al mundo todo lo que hace mal. ¿Ve? Pero resulta que la familia de Jesús no se queda en las tinieblas, en la penumbra. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, ellos se suman al grupo de discípulos y están en el aposento alto en el momento de la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés. Posteriormente, Jacobo o Santiago, uno de los hermanos de Jesús, escribe esta carta donde él mismo se califica como esclavo del Señor y del Señor Jesucristo. Luego Jesús para él ya no solamente es su medio hermano, pero ahora Jesús es su Señor y Salvador. Creo que esto nos pone por delante de una tarea hermosa, y es una tarea de oración, de intercesión por las personas de nuestra familia que todavía no conocen el nombre de Jesús. Si bien es cierto, usted y yo no estamos llamados a negociar principios. También es real que usted y yo tampoco somos jueces, ni fiscales, ni acusadores de ninguna persona que está a nuestro alrededor, menos de nuestra familia. Usted y yo estamos llamados a orar y a clamar por la vida de ellos y confiar en que la misericordia de Dios esté sobre la vida de nuestros familiares, para que Dios, en su bondad y conforme a su decreto, conforme a su plan, les llame para salvación y para vida eterna. ¿Qué tal si el día de hoy tenemos un tiempo de oración en familia? Quiero invitarle que usted, que está allí en su casa, rodeado de los suyos, su esposa, sus hijos, sus padres, demás miembros de la familia, usted pueda unirse allí en un clamor de oración. Y yo no voy a estar en este tiempo indicándole cómo usted debe orar. Más bien quiero proponerle que usted papá, usted mamá o usted hijo, usted abuelo, levanten cada uno una oración pidiendo al Señor por la salvación, por la manera en que Dios quiere llamar a su familia para que lleguen a conocerle como Señor y Salvador de su vida. Que ellos puedan pasar del odio y del rechazo al Señor a un profundo amor que produzca en ellos salvación y vida eterna. Oremos. Señor y Dios, y en este tiempo de oración nos aproximamos delante de ti para darte gracias por el privilegio que tenemos de aproximarnos a la mesa tuya. La mesa donde encontramos el pan y la copa, símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Cuerpo y sangre que fueron derramados en una ofrenda, porque el mundo te odió, el mundo te aborreció y el mundo decidió
matar al Creador, matar a la vida. Pero gracias, Señor, que tú no te quedaste ni colgado en el madero, ni encerrado en el sepulcro, sino que resucitaste para darnos salvación y vida eterna. Hoy nosotros nos acercamos a la mesa tuya, Señor, confiados en tu bondad, confiados en tu infinita misericordia, confiados, Padre Celestial, en que tú eres capaz de transformar esos corazones llenos de odio en corazones de amor, que crean en ti y que se abandonen en tus benditas manos. ¿Qué tal si en el nombre de Jesús el día de hoy tomamos el pan y la copa dando gracias a Dios por haber transformado nuestro corazón, pero también confiando en lo que Él está haciendo en el corazón de nuestras familias, aunque usted y yo ni siquiera lo veamos? En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. Señor, por tu bendita palabra damos gracias el día de hoy, por el privilegio que nos das de aproximarnos a ella, a tu palabra, la Biblia, un domingo más, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que los ojos de todos los que tú has escogido para que sean tuyos sean abiertos conforme al llamado de tu palabra, y que en tu bondad y en tu misericordia prontamente todas estas personas que te pertenecen a ti lleguen a declarar, a confesar, a anunciar tu nombre, reconociendo que solo tú eres Señor, que solo tú eres Dios y que solo tú eres dador de la vida eterna. Bendecimos y alabamos tu santísimo nombre. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo muy grande les enviamos desde aquí. Les amamos, les llevamos en el corazón y en nuestras oraciones. Que acaben de pasar un feliz domingo.